Porque hoy nos podemos gozar alabándote, Señor, glorificando tu santo nombre. Gracias, Padre, porque aún con este frío y las situaciones que se presentan en casa, Señor, las pruebas por las que pasamos o las angustias en las que nos encontremos, Señor, buscamos siempre el modo de agradarte, de alabar tu nombre, Señor, y qué mejor lugar que aquí en tu casa. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí presente, Señor. Tú sabes qué palabra tienes para cada corazón que hoy está aquí, deseoso de saber tu voluntad. Gracias, Padre, te pido que seas tú el que habla a través de mis labios, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que transmite este mensaje esta noche, Señor, y que permitas que cada uno de mis hermanos se goce con ese llamado o ese mensaje especial que tienes para cada uno de ellos. Te alabamos y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Nos podemos sentar? Bueno, ustedes, ¿no? Y el mensaje de hoy se llama Las consecuencias nos alcanzan. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Me gustó iniciar con un versículo que dice así, Salmos 42:1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí nos indica un poquito este versículo que el ciervo o el ciervo tal vez va huyendo, ¿verdad?, de su cazador. Y dice, brama, anhela, suspira, o jadea por las aguas. Así a veces estamos nosotros, ¿verdad? La porción de la palabra nos dice que a veces tenemos esa, o siempre más bien, tenemos esa necesidad de Dios como el ciervo, que brama, jadea y suspira por el agua. Así nosotros a veces sentimos nuestra alma, que jadea por la presencia de Dios en nosotros. Pero vamos hoy a ver qué tanto es la necesidad que tenemos por Él y que en Él podemos encontrar todo. Con Él es suficiente, si lo tenemos en nuestro corazón, es suficiente para todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto lo vamos a ver hoy en la vida del rey Manasés. Vayamos a Segunda de Crónicas, si quiere preparar su Biblia, porque vamos a estar leyendo un poquito la porción de Segunda de Crónicas 33, del 1 al 18, para que usted esté atento cuando digamos versículo 2, versículo 4, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Segunda de Crónicas 33, del 1 al 18. Y dice la palabra de Dios así, en el versículo 1. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. El rey Ezequías, dice la Biblia en un capítulo anterior, que él fue el mejor rey que pudo haber. ¿Por qué? Porque fue un reformador, de hecho su nombre significa Jehová es mi fuerza. Eso significa Ezequías. Fíjese qué importante es, ahorita vamos a ir viendo en adelante, qué importante es el significado de los nombres. El de Ezequías significa Jehová es mi fuerza, y dice que él depositó su confianza en Dios, haciendo honor al significado de su nombre. Dirigió una reforma restableciendo el templo, el sacerdocio y el culto a Jehová. También eliminó toda idolatría que había en ese momento, restauró el orden sacerdotal y restauró la recolección de los diezmos y las ofrendas. Esto el papá de Manasés, ¿verdad? De quien hoy vamos a hablar, llamado Ezequías. Pero dice la palabra de Dios en Crónicas 32 del 2 al 6, que el rey Manasés no siguió su ejemplo. Dice, si quieren seguirlo con la vista, yo lo leo, Segunda de Crónicas del 2 al 6, dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió
en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta llegar a encender su ira. Manasés se considera el peor rey que Judá haya tenido, el peor rey, fíjense. Su papá fue el mejor rey y él el peor rey. Así está considerado Manasés como el peor rey que Judá tuvo en ese tiempo. ¿Por qué? Simplificando un poquito todo lo que leímos, estableció el politeísmo, o sea que ellos adoraban a muchos dioses, aborreció el culto a Dios, jamás se volvió a adorar a Dios, gracias a él, patrocinó el espiritismo, consultando a adivinadores, hablando con los muertos y bla, bla, bla. Estableció la adoración a las estrellas, era algo que hacían los asirios. Esa adoración ellos la llevaban a cabo y él la estableció en Judá. Entonces, podemos ver que Manasés se dedicó a hacer lo contrario a lo que hizo su papá. Vieron que anteriormente leímos todo lo que hizo su papá. Bueno, pues él se dedicó a derrumbar, a tirar todo lo que Ezequías había hecho, todo el ejemplo que Ezequías le había dejado. Él llegó y con manos poderosas destruyó todo. También nos dice que Manasés, fíjense lo que significa su nombre. Dice, Manasés significa quien hace olvidar, aquel que es olvidado o olvido. O sea que hace honor a su nombre, hermanos. ¿Por qué? Porque él hizo que el pueblo de Israel olvidara a adorar a Dios. Entonces ahí no fue al contrario como su papá, ¿verdad? Que dice que Ezequías significa Jehová es mi fuerza, y él se dedicó a honrar a Dios toda su vida. Sin embargo, Manasés hizo lo contrario. Él decidió no buscar a Dios. Fue su decisión. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Seguir a Dios o seguir como Manasés, adorando a dioses ajenos. A lo mejor nuestros dioses son el teléfono, la esposa, el esposo, la cotidianidad en la casa, en el trabajo. A lo mejor también nuestro Dios es el trabajo, o a lo mejor tu familia, y dejas de lado la adoración a Dios. En este caso, Manasés hizo lo contrario, adorando, poniendo altares, incluso en el templo de Jehová, puso altares ahí a la reina Astarot, y bueno, hizo y deshizo. Nosotros el día de hoy tal vez estamos así, tal vez estamos adorando a alguien que no lo merece. Estamos todo el día, a lo mejor estás pensando en una persona, o en una situación, o en algo que pasó, que te lastimó, pero que sigues todo el día pensando, o sigues pensando todo el día en qué mal vas a hacer. No sé qué pasa por tu mente, pero Manasés, esto era su especialidad: destruir todo lo bueno, pensar únicamente en hacer lo malo, e ir en contra de la ley de Dios. Sabiendo él, fíjense, él tenía 12 años, dice la palabra de Dios, cuando llegó a tomar el reino. Tenía 12 años, pero él tenía un papá que ya le había hablado de la palabra de Dios. Él tenía un papá que le había dado ejemplo de lo que se hacía, de que debíamos adorar a Dios únicamente. Sin embargo, a él no le importó eso. Él, dice la palabra de Dios, que él se dedicó a escuchar a las vocecitas que estaban cerca de él, que no les gustaba obedecer la ley de Moisés en ese tiempo. Y él dio oídos a esas personas y decidió hacer lo contrario. Nosotros a veces también prestamos oídos a los chismes, a las mentiras, a lo que llega a nuestra mente y nos hace fabricar pensamientos, cosas, y no nos damos cuenta que esos pensamientos que no agradan a Dios no vienen de Dios, vienen del enemigo, y no sabemos a veces identificarlos y sacarlos de nuestra mente. A veces a mí me ha pasado que me levanto y ya estoy con un mal pensamiento y, híjole, ya me he hecho a perder la mañana, el día, todo, ¿sí o no? Así nos pasa, hermanos. Deseamos buscar lo malo, quedarnos en lo malo y no escuchar la voz de Dios. Saber si ese pensamiento viene de Él, si en realidad nos va a edificar o no. Si al contrario de crecer, vamos decreciendo. Manasés se dejó llevar e hizo, y prácticamente podríamos decirlo así, que fue el hijo de los 15 años, o sea, si recuerdan en Ezequías,
nos habla de que Ezequías se enfermó, aún y que era muy bueno, fue el mejor rey, él tuvo una enfermedad muy fuerte, y durante la enfermedad él oró a Dios y le pidió que le diera más tiempo, y Dios lo escuchó, le dio 15 años. En esos 15 años, en ese lapso, nace Manasés. Dicen algunos comentaristas, yo creo que si Ezequías hubiera sabido que su hijo iba a ser el peor rey y que iba a traer tanto sufrimiento a Judá, ni hubiera pedido los 15 años de más. Y pues yo creo que sí, tal vez Ezequías ya lo tuvo, no tal vez, Ezequías ya lo tuvo de grande, dicen que tal vez lo chiqueó de más, y por eso el muchachito, al llegar al poder, pues se le botó la canica, ¿verdad? No sabemos qué pasaría ahí, pero es lo más seguro. Dice en 2 de Crónicas 33:10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios llama nuestra atención, hermano, por medio de la palabra de Dios, de un mensaje, de un testimonio, por medio de un hermano. Por muchas situaciones el Señor nos habla, por muchos modos el Señor nos habla, pero como dice la palabra, mas ellos no escucharon. Nosotros debemos estar atentos a oír la palabra de Dios, a oír lo que Dios quiere decir a nuestro corazón. No seamos como ellos que más no escucharon. A veces en nuestro devocional, no a veces, casi diario, Dios nos habla y nos hace confrontarnos con la verdad y conocernos, y eso es lo más feo. Conocer que no somos perfectos como creemos ser. Conocer que no lo sabemos todo como creemos que lo sabemos todo. Se desconectó ya. Que creemos que lo sabemos todo, sin embargo, no es así. Y cuando vamos a la palabra de Dios y Dios nos confronta, ahí ya no nos gusta, ¿verdad? Nos habla de muchas maneras, les digo, por una predicación, por un hermano, y sin embargo hacemos de oídos sordos, no escuchamos lo que Él nos está diciendo. A Manasés igual, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Llegaron los profetas en ese tiempo, entre esos profetas estaba el profeta Isaías, que le dicen el profeta justo. Ustedes podrán después leer el libro de Isaías. Y dice que llegaron varios profetas y lo confrontaron y le dijeron, ¿sabes qué? Dios dice esto. Jehová nos ha mandado a decirte que la ira de Dios viene sobre el pueblo y nos va a ir muy mal. Pero ¿qué hizo él? En vez de escuchar en ese momento a esas personas que le estaban hablando de lo que Dios quería que él hiciera, no les hizo caso. Sin embargo, se enardeció, se enojó tanto que él inició una persecución contra los cristianos, contra los profetas, perdón, en ese tiempo, contra los profetas, y los mandó a matar a todos. Entre ellos, dice la tradición judaica, que entre ellos mandó a cerrar a Isaías, o sea, lo partió a la mitad. En ese tiempo eran los castigos muy feos, pero dicen que él mandó a matar a todo aquel que iba en contra de todo el mal que él hacía. Imagínense si nosotros hoy mandáramos a matar a cualquier hermano que nos dice, vas mal, mira, la estás regando, ¿verdad que no? En ese tiempo, Manasés se enardeció tanto que mandó a matar a todo profeta. Y derramó mucha sangre entre ellos, fíjense, se llevó al profeta Isaías. Bueno, eso lo dice la tradición judaica. Lo mismo pasa con nosotros, cuando Dios nos habla y nos confronta con nuestro pecado, decidimos mejor dar la vuelta y no escuchar, y seguir pecando, porque estamos a gusto. Porque creemos que estamos en la razón y que lo que estamos haciendo es lo correcto, que si estamos hablando de alguien es lo correcto, que si estamos enemistados con alguien es lo correcto, que si no le hablamos a alguien es lo correcto, o que si estamos robando, o que si estamos adulterando es lo correcto, que si estamos mintiendo es lo correcto. Sin embargo, Dios nos habla y hasta el día de hoy el Señor sigue hablándonos. No, Él no ha dejado de hablarnos. También el Señor nos habla a través de las dificultades. ¿A cuántos de aquí les ha hablado mediante dificultades? Decía ahorita el hermano Carlos, está adorando y alabando a Dios durante la prueba, ¿verdad, hermano? Dios nos habla a través de las dificultades, a través de las situaciones que nos van a doler y que nos van a partir el alma tal vez, y que no sabemos a dónde correr. Lo que queremos es huir y no saber de nada y que todo se acabe rápido. Sin embargo, ahí está la prueba y no podemos hacer nada. Tenemos que pasar
nuestro desierto. Tenemos que pasarlo, no podemos echarnos para atrás, estamos durante la prueba y eso nos va a fortalecer, nos va a hacer fuertes. En Segunda de Crónicas 32, del 11 al 12 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, más luego que fue puesto en angustia. Dice ahí, fíjense, que llegaron los asirios después de que los profetas fueron y le dijeron a Manasés, ¿recuerdan? Que él no quiso hacerles caso y los mandó a matar. Llega el momento en que los asirios lo sitian, lo agarran y dice que lo ponen con grillos, dice, el ejército viene contra él y lo pone con grillos. ¿Sabe qué eran los grillos? No eran esos grillos que andan brincando y que hacen ruidito, no. Eran unos grillos que les ponían aquí en la nariz con un cuero, se lo pasaban y lo jalaban y le ponían también en los pies y en las manos y los llevaban arrastrando como animales. Lo llevaron 400 kilómetros lejos de Babilonia. Haga de cuenta que usted lo llevan así, caminando, porque en ese tiempo pues no había Uber, ¿verdad? No había microbús ni nada por el estilo. Lo llevan caminando con esos grilletes o con esos grillos, lo llevan caminando de aquí hasta la orillita del Estado de México, lo que se llama Atlajomulco. No, aquí de aquí, no, al Estado de México, hasta allá caminando, así, arrastrando, humillado, lo llevaban y sufriendo, porque imagínense llevar jalándonos de la nariz y arrastrando con los billetes en las manos y en los pies, así lo llevaron los asirios, y eso ya se lo habían advertido a Manasés, ya le habían dicho, te va a ir mal y le va a ir mal al pueblo. Pues no le importó, atado con cadenas, perdió la capacidad de hacer cualquier cosa y fue cautivo, llevado a Babilonia. El ejército asirio en ese tiempo era muy cruel. Ellos sometían a cualquier prisionero, a cualquier esclavo, lo sometían y lo descuartizaban vivos, cortándoles las manos, los pies, las orejas, la nariz, los ojos o la lengua, y lo ponían a la vista pública, ponían a la vista pública los cráneos para despertar el terror y que todo el mundo les temiera. ¿Quién no les iba a temer a los asirios? ¿No? Haciendo todo eso, eran malvados, eran malos. Pero fíjense, es interesante ver que ¿recuerdan la historia de José? José dice que era hijo de Jacob y que fue llevado a la cárcel. Pero él fue llevado a la cárcel de donde estaban los prisioneros, ¿de quién? Del rey. A él no le fue tan mal, hasta, bueno, la presencia de Dios estaba con él, por eso es que a él no le fue mal. Pero a Manasés lo llevaron así, con esos grilletes y todo tratado, dice la Biblia, como un animal, como una bestia. Y fue y lo colocaron en un calabozo oscuro. Y mientras que estaba ahí, dice la palabra de Dios que empezó a sentirse en angustia y empezó a recordar y a meditar, digámoslo así, a reflexionar en todo lo que él había hecho, en todo el mal que había hecho y en todo el mal que había provocado, porque no se conformó con desobedecer él y hacer el mal él, sino que se llevó a todo el pueblo. Él les dijo a todo el pueblo que adoraran a dioses ajenos y lo hicieron, el pueblo lo siguió. Entonces, a veces así nos pasa, hermanos. Va a haber personas a nuestro alrededor que no quieran obedecer, que quieran hacer las cosas mal, pero en nosotros está si queremos dejarnos arrastrar, si queremos dejar que esa gente nos lleve a hacer lo malo. Eso no lo vamos a poder evitar, hermanos. Tenemos que estar atentos a ver quiénes son esas personas que no quieren obedecer a Dios, pero sin embargo si quieren llevarte con él, así como Manasés, que se llevó entre las patas, ¿a quién? A todo el pueblo se llevó y hubo gran sufrimiento en ese tiempo. Las consecuencias de nuestros actos nos alcanzan, hermanos. Creemos que mientras que estamos pecando, mientras que estamos adulterando, mientras que estamos mintiendo, robando, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta y todo va a estar cubierto y yo voy a estar tranquilo, ¿no es cierto? Por eso el mensaje de hoy se llama Las consecuencias nos alcanzan, porque nos van a alcanzar esas consecuencias de todo lo malo que hayamos hecho, nos van a alcanzar. Esas, aún y arrepentidos y perdonados por Dios, las consecuencias no las podemos borrar. Y a veces esas consecuencias nos siguen.
y seguimos pagándolas con el tiempo. En Proverbios 11:27 nos ilustra un poquito esta actitud. Dice, ilustra el camino del pecador duro. No, acá se los voy a leer, ya lo tengo acá, es que si no lo tengo. Dice, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. Lo ilustra perfectamente, ¿verdad? El que procura, Proverbios 11:27. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, este le vendrá. Como a Manasés, buscó el mal todo el tiempo. Fíjense, él fue el rey que más años estuvo en el trono, reinó 55 años. Todos esos años, él hizo lo malo, imagínense, o un poquito menos porque, bueno, ahorita vamos a ver la historia, pero gobernó mucho tiempo y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué gobernaría tanto tiempo ese rey? Como recuerdan cuando el pueblo quiere un rey y Samuel acude a Dios, ¿no? Y Dios le dice, tú dales al pueblo lo que ellos quieren. ¿Quieren un rey? Dáselos. Y Samuel no estaba de acuerdo. Y le duele en su corazón que el pueblo tuviera esa actitud y desechara a Dios. Y le dice, ¿tú qué te preocupas? A ti no es a quien te desechan, es a mí. Tú dales al rey que quieres. Ahora, ¿y cómo les fue? Les fue mal, rey que venía, y bueno, pero eso es otra historia. Entonces, regresando a la historia en la que estamos, en este caso, igual, Dios permitió eso porque el pueblo quería ese tiempo de Manasés. El pueblo le seguía, le obedecía en todo lo que Manasés decía. Entonces, por eso es que él permitió eso, puesto que el pueblo era lo que quería. Lo mismo pasó en el tiempo de Samuel. Debemos entrar en la presencia de Dios, hermanos. ¿Cómo? Segunda de Crónicas dice 33:12. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, como habíamos leído en el versículo anterior, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Lo vuelvo a leer. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice, oró a Jehová su Dios. Sabemos bien pues que Jehová no era su Dios, era el Dios de su papá. Era el Dios que su papá conocía y al que su papá obedecía y al que su papá adoraba. Sin embargo, él lo desechó mucho tiempo. Pero dice, oró a Jehová su Dios. ¿Cuándo? Cuando él ya estaba en la cueva, humillado, golpeado, lastimado y se sentía solo. Y se había encontrado con él mismo, porque mientras que él estaba solo, ahí en ese lugar oscuro, se encontró con él mismo y se conoció. Y reconoció todo lo malo que él había hecho. Había derramado mucha sangre, no nada más del pueblo al que él sometió, porque también recuerden que él no dice bien cuántos hijos pasó por el fuego, pero dice que más de uno sí, más de uno sacrificó en el fuego adorando al dios Moloch. Él, 2 hijos o más, no sé, y derramó también ahí sangre de su familia, no nada más del pueblo, no nada más la sangre de los profetas. Todo eso, imagínense en ese momento solo, acorralado, golpeado, maltratado y lejos de su, digamos aquí, lejos de su Guadalajara, él se encontró con sí mismo y reconoció en ese momento todo el mal que había hecho. Y dice la palabra de Dios, oró a Jehová su Dios. No dice la Biblia qué dijo, qué palabras salieron de su boca, pero dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Qué quiere decir? Que se regresó, que reconoció que Dios era el único Dios al que él tenía que adorar. Se humilló. Imagínense cómo se arrepintió él en ese momento, cómo fue su arrepentimiento, porque recuerden que en ese tiempo para que hubiera perdón de pecados tenía que haber sacrificios, pero él estando en una cárcel, encerrado ahí en ese hoyo, ¿cómo iba a poder hacerlo? Pero se arrepintió de corazón de toda la maldad que él había hecho, de la actitud que había tenido, se arrepintió grandemente, dice también, la manera más sencilla y reconociendo sus pecados con un corazón humilde. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres,
en este momento, en este pedazo de la Biblia, dice humillación, aquí nos habla del despojamiento de su condición como rey, de su soberbia y su autosuficiencia. Humillado significa quebrantado, sometido, doblegado. Así él se sentía, así él estaba. Era un momento en el que pues no había de otra, o se humillaba y se arrepentía del camino mal que había llevado, o moría ahí. Así, humillado, ¿verdad? Porque dejó de ser el rey. Sin embargo, dice, en la presencia del Dios de sus padres, volvió en sí y se humilló. El arrepentimiento por su maldad fue genuino y Manasés reconoció que Dios era superior a todo lo creado. Pero hay algo bien interesante en este versículo que dice, el Dios de sus padres. Ahí nos habla de que él recuerda, bueno, digamos, el versículo donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dicen algunos comentaristas que algunas personas decían, ay, pues ya se arrepintió pues porque ya está viejo, porque ya le llegó la edad y ya quiere recapacitar, pero no es cierto. Su arrepentimiento fue genuino. Él decidió ser otra persona en ese momento y dejar de seguir haciendo lo malo, dejar de seguir llenándose las manos de sangre, con sangre inocente, y llevándose a todo el pueblo entre sus pies. Dice, el Dios de sus padres nos recuerda, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso, hermanos, a los que tienen hijos nos habla, a los que tienen nietos también, que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, aun cuando fueren grandes y se apartaran de él, no se apartarán de él si es que andan en camino de mal. Si Manasés, que hizo lo malo, nada más no les describo todo porque es mucho, nos iríamos como a las 11 de aquí, pero usted ya con calma lea Segunda de Crónicas 33 y un poquito antes, para que conozca toda la maldad que había en ese hombre, toda la maldad que había en ese corazón. Sin embargo, llegó a la presencia de Dios, al Dios de sus padres, volvió, recapacitó. De hecho, algunos comentaristas dicen que él es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo en el Nuevo Testamento? Bueno, pues a Manasés lo llaman el hijo pródigo, porque conoció de Dios, vivió en el palacio, vivió con el rey, el mejor rey, que era su papá, y conocía al Dios de su papá. Sin embargo, se aleja, se va, hace de las suyas, y regresa nuevamente. Por eso le llaman el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que aún haciendo cosas horribles, porque a veces no podemos creer hasta qué grado llegamos de hacer cosas feas, y no me refiero nada más a matar, a drogarse, a hacer algo, no sé, terrible, no, sino las mentiras, el chisme, el adulterio, todo está incluido. Acuérdense que no hay pecado chiquito ni pecado grandote. Pecado es pecado. Mientes, adulteras, es lo mismo. No hay de que, pues yo estoy pecando poquito porque miento, pero él peca más porque anda con una muchachona, o ella porque anda con un hombre que no es su esposo. No es cierto. No hay pecado chiquito ni grande, y eso nos demuestra que Dios puede perdonar a aquel que se arrepiente de corazón. Amén. Dios atendió a Manasés y lo restauró. En Segunda de Crónicas nos dice así, 33:13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fíjense, después de todo lo que pasó, después de dónde cayó Manasés y de la humillación que recibió, porque todo el mundo lo vio, cómo lo llevaron como un animal, como una bestia, Dios escuchó su oración, conoció su corazón, su arrepentimiento genuino, y lo perdonó. Y aparte de que lo perdona y lo libra de toda esa culpa, de toda esa maldad, lo restaura, lo pone en el trono nuevamente y lo pone otra vez a ser rey. Fíjense, lo restaura y lo vuelve otra vez el rey que era, con toda la gloria que en ese tiempo él tenía como rey de Judá. Sin embargo, bueno, aparte de todo eso, dice que él inmediatamente decide quitar todo lo malo, los altares, el culto a las estrellas, el culto a diferentes dioses, todo lo quita. Y le dice al pueblo, todos debemos adorar a Dios. Y en ese momento el pueblo le obedeció. Fíjense qué tan importante es el rey en esa época.
y lo vemos hoy, un líder en la iglesia, qué importante es para las personas que están a su alrededor. Él llegó y arrepentido de corazón, el arrepentimiento había sido de él, el encuentro con Dios había sido de él, por eso la salvación es personal, ¿verdad? Sabemos. Sin embargo, él llega y les dice a todo el pueblo, vamos a adorar a Dios. Y todos en ese momento adoran a Dios. Fíjese cómo usted puede influenciar a los que están a su alrededor, con una relación, teniendo una relación genuina con Dios. Teniendo un arrepentimiento genuino, la gente lo sigue, pero para bien, ¿verdad? Porque en este caso era para adorar a Dios. Si en un tiempo él quitó la adoración a Dios, ahora él con un corazón nuevo, dice, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Él, a partir de ahí, decide honrar a Dios. Por ahí en la Biblia alcanza a decir que no tuvo valor para quitar pequeños altares que estaban debajo, ya no en las alturas, pero sí algunos altares. Pero en sí se refiere, enfatiza mucho en que él pudo destruir todo lo malo que él había hecho. Ordenó a su gente ayudarle, porque obviamente pues él solo no podía, pero eso nos habla de un arrepentimiento genuino. Tanto tiempo haciendo el mal y de repente cuando se encuentra con Dios, su corazón es transformado. Amén. A lo mejor creemos que hemos hecho tanto mal que no vamos a poder ser perdonados por Dios. No, hermano, no se lo crea. Esos pensamientos el enemigo los pone en nuestra cabeza para creer que ya pecamos, ya nos equivocamos y no nos podemos levantar. Y Dios no nos va a ver con misericordia, pero nos equivocamos y creemos eso. Aún el más malvado como era Manasés, aún el más terrible hombre, terrible mujer, va a ser perdonada por Dios. Porque Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros. A Manasés lo alcanzó la gracia en ese calabozo. ¿Por qué? Porque no pudo hacer un sacrificio en ese momento. Sin embargo, la gracia de Dios lo alcanzó, lo restauró, lo salvó, le dio una vida nueva. ¿Por qué nosotros no? A lo mejor no somos tan malos como Manasés, quién sabe, ¿verdad? Pero tenemos por ahí cosas que todavía no le entregamos a Dios. Seguimos haciendo lo malo ante Dios. Tal vez algún hábito, alguna actitud, algo que todavía sabemos que eso no glorifica el nombre de Dios. Y que cada que nosotros vamos y nos hincamos y oramos o leemos la palabra de Dios, nos confronta y nos dice, ¿qué pasó? ¿Vas a quedarte ahí? Entonces podemos ver que Dios nos restaura, nos limpia de todo pecado, aún siendo la peor persona. Así que si hoy en tu cabeza por ahí merodean ideas que dicen que tú no eres digno de ser salvo, no hagas caso. Ese es el enemigo. Por eso en el inicio hablábamos de que el enemigo va a poner ideas en nuestra cabeza, ideas que nos van a hacer no creer en la palabra de Dios. Sin embargo, en nosotros está reconocer si esas ideas vienen de Dios o del enemigo, para poder hacerle caso únicamente a las cosas que Dios nos habla mediante la palabra de Dios. Hoy a lo mejor Dios te está hablando a ti, o ya te habló por la mañana a leer tu devocional, no sé, cada uno de ustedes sabe su situación, o a lo mejor estás como Manasés en el calabozo, te sientes solo, te sientes sola, y tus pecados, las cosas, tus hábitos, o las cosas que no le has entregado a Dios, te están presionando y te están haciendo sentir solo o sola. Yo no sé, cada uno de ustedes sabe qué situación está viviendo el día de hoy. Sin embargo, veamos la vida de Manasés, que nos refleja muy bien qué es hacer el mal y qué es hacer las cosas contra Dios. ¿Qué cosas hacemos mal contra Dios? Dice, buscar a Dios es tomar una decisión. Esa decisión la tomamos todos los días. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos los días tenemos una batalla, no nada más con las personas que están a nuestro alrededor o en el trabajo, sino la batalla la tenemos aquí en nuestra cabeza. En nuestra cabeza hay pensamientos infinitos, pensamos 1000 cosas y la batalla es todos los días. Por eso yo no sé si tú cada mañana que te levantas, cuando oras, cuando lees tu palabra, la palabra de Dios, perdón, cuando lees la palabra de Dios o cuando oras, no sé si le dices, Señor, yo quiero seguirte este día,
Ya no nos fijemos en los demás porque no sabemos si vamos a amanecer, ¿verdad? Pero Señor, yo decido hoy seguirte. ¿Y qué es seguirte? Obedecerte. ¿Qué es seguirte? Honrarte con lo que hablo, con lo que hago, con lo que veo, con lo que escucho y con lo que pienso. ¿Y para dónde voy también? ¿Verdad? Eso es obedecer a Dios. Entonces, por eso es que les digo que el buscar a Dios es una decisión propia, es una decisión que nace en nuestro corazón. Entonces, no sé si tú hoy quieres seguir como Manasés en el calabozo, recordando todo lo malo que has hecho, o todavía haciendo lo malo y creyendo que Dios no te escucha, creyendo que Dios no te perdona. Hoy es el día de la gracia, como a Manasés le llegó su día. Hoy es el día de la gracia y hoy tú tienes la posibilidad, hoy tienes la oportunidad, de que Dios te perdone y te restaure, que restaure todo lo que tenías y hasta más. Porque con Dios vas a tener más, ese gozo que vas a tener, nadie te lo va a quitar. Y todo lo que venga, como decía el hermano Carlos, la prueba, la situación complicada, porque la Biblia nos dice que siendo cristianos nos va a ir como color de rosa, ¿verdad? ¿No? Va a haber situaciones que nos van a hacer sufrir, que nos van a doler, pero como dice también la palabra de Dios en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, las buenas y también las malas, nos ayudan para bien. Entonces, mi hermano, hoy es el día de que veas, examines y si quieres que las consecuencias te sigan alcanzando. Todavía puedes hoy, a lo mejor ya no vas a borrar las consecuencias que hasta el día de hoy van a surgir de alguna situación complicada que tú hayas tenido o de algún pecado que hayas cometido, pero hoy es el día en el que tú puedes hacer un parteaguas en tu vida y que ese parteaguas sea Jesús. Amén. Entonces, decídete a seguir a Dios con todo, como decíamos, con lo que tocamos, con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que oímos, con lo que pensamos y a dónde vamos, ¿verdad? Con todo eso, honramos a nuestro Dios todos los días. Así que te voy a pedir que te pongas en pie para que podamos orar y podamos pedirle a Dios esta noche, aquel que tiene todavía algo que entregar en su corazón y que tiene una necesidad, como decíamos al inicio, como el siervo, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo sé que nuestra alma clama por la presencia de Dios todos los días, ¿verdad? Pero las cosas cotidianas nos hacen alejarnos de Él. Pero hoy vamos a darle toda nuestra atención. Vamos a poner eso que nos lastima o que nos duele en las manos de nuestro Dios, que nos preocupa. La salud de algún familiar, algún hábito que todavía tenemos, algo que sabemos que no le agrada a Dios y que cuando nos ve no se agrada de nosotros, sino que al contrario, cuando nos ve le duele su corazón, porque ve que no estamos haciendo lo que le agrada a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Padre porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí. Sentimos tu presencia, mi Dios, y sabemos que tú has hablado esta noche. Padre, el enemigo pone pensamientos de mal en nuestra cabeza que hacen que dejemos de lado tu palabra y las promesas que tú has plasmado ahí para cada uno de nosotros. Cada promesa que tú has puesto en tu palabra, Señor, el enemigo quiere que nos olvidemos de ella, Señor. Permite, Padre, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos discernir qué pensamientos vienen de ti, Señor, y qué pensamientos vienen del enemigo. Permite que nuestra mente sea sana, Señor, teniendo pensamientos de bien que vienen de ti, Señor. Tu palabra nos habla cada que lo leemos, cada que meditamos en ella. Nos habla y tú nos dices qué es en lo que estamos haciendo mal. Permite, Padre, que podamos escuchar tu voz, que no nos dejemos llevar por esas voces que nos van a llevar a hacer lo malo. Permite, Padre, que nos enfoquemos en adorarte a ti, Padre.
Manasés hizo lo malo mucho tiempo. Sin embargo, llegó el momento en el que se arrepintió y pidió perdón. Fue un arrepentimiento que tú lo viste con agrado, Señor, y le perdonaste. Aún y toda la sangre que él tenía en sus manos, tú lo perdonaste, Señor, y lo hiciste una nueva criatura y lo pusiste en su trono de nuevo, Señor. Así yo te pido, Señor, que esta noche a cada uno de mis hermanos, Padre, que ha entregado hoy algo en tus manos, algo que le lastima, a alguien que no ha perdonado, a alguien que lo lastimó, a alguien que todavía hasta el día de hoy al recordarlo le duele, Señor, o algo que lo ha alejado de ti, que ha adorado más a esa cosa, a esa persona, a esa situación que a ti, Señor. Permite que cada uno de ellos lo pueda entregar hoy a ti, Señor. Algún pensamiento que ha maquilado en su cabeza y que le ha lastimado, Señor, permite que hoy puedan entregarlo en tus manos. Hoy es el día de la gracia, Señor. Estamos todavía en los tiempos de gracia y es todavía tiempo para poder arrepentirnos de corazón, Señor, y ser unas nuevas criaturas. Tu palabra dice que nuevas criaturas somos, lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos pueda palpar tu misericordia, Señor, y pueda sentirse perdonado de todo aquello que haya hecho mal. Te agradezco, Señor, por tu presencia esta noche. Te agradezco por ese corazón arrepentido que hoy está aquí y que ha decidido seguirte a ti, que ha decidido honrarte con todo lo que hace, con todo lo que piensa, con todo lo que habla y con todo lo que escucha. Gracias, Señor, porque sabemos que todavía tú nos escuchas y tienes misericordia para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte.